soy la doctora Zuli Muñoz y esto es Consejos Farmacéuticos, doctora Muñoz. Hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Mario Valenciano Kamer, ginecólogo especialista y quien nos va a hablar sobre el tema de anticonceptivos. Así que espero que este sea un episodio de mucho provecho. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Zuli, gracias por la invitación y a los que nos soportan a través de la línea. Es un tema muy apasionante porque lleva incluido un montón de cosas que la gente no lo conoce o está mal informada. Totalmente. Todo medicamento que se ingiera tiene un riesgo, desde una aspirina a un tratamiento oncológico. La anticoncepción, y cuando hablamos de anticonceptivos, la gente piensa que es solo pastillas. Y la variedad es enorme. Así es. Con el devenir de los años se han ido perfeccionando y se han ido clasificando y con una dirección específica para cada paciente. Cada paciente es un mundo. De ahí que hay que ser primero valorada antes de iniciar cualquier cosa. Claro. Porque aparte del daño que uno puede hacer por automedicarse, que sea dada sin un fundamento científico. Así es. Para lograr tener una equivalencia en salud, en precio, en necesidad, para ver qué se les puede dar. Exactamente, doctor. Y bueno, para empezar así, como para ir guiando a la población, porque también sabemos que muchas veces la gente incluso desconoce exactamente. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es exactamente un anticonceptivo y cuál es su función? O sea, ¿cómo evita un embarazo? Ok, la anticoncepción va dirigida a muchos factores. Hay anticonceptivos que lo que hacen es impedir el crecimiento de un endometrio. Hay anticonceptivos de barrera que impiden que llegue el espermatozoide. Voy a decir algo que va a sonar realmente controversial, pero es una necesidad. Mucha gente no sabe qué es una regla. Y una regla es una mezcla de dos hormonas. Esas dos hormonas trabajan sobre una parte como la parte interna del útero, que se llama endometrio. El endometrio del día 1, que mide 1 milímetro, al día 15, puede llegar a medir 10, 12 milímetros. Eso está hecho por el accionar de una hormona producida por los ovarios que se llama estrógenos. El estrógeno hace que ese endometrio crezca, esperando al día 15 o cercano al día 15 que haya una anidación de un óvulo fecundado. Si eso no ocurre, entonces actúa de los mismos ovarios otra hormona que se llama progesterona. Del día 1 al día 15 crecieron los vasos sanguíneos para tener un nido ahí lleno de sangre. Si no ocurre la anidación, viene la progesterona y lo reduce. Quedan pelados, llamémoslo así. Los vasos sanguíneos se rompen y sangran. Esa es la regla. Entonces, si usamos un anticonceptivo que impida ese crecimiento, tenemos un endometrio plano. Aquí viene la parte religiosa. A ver, ¿qué pasa si no crece un endometrio, pero pasa el espermatozoide y fecunda un óvulo? El óvulo viene y no tiene dónde anidarse. ¿Cómo se llama eso? Microaborto. Ahí está el problema. Igual ocurre con los anticonceptivos de barrera. Barrera significa poner un dispositivo. Y que hay una variedad entre metálicos y hormonales. Los metálicos, plata, oro y cobre. ¿Qué es la diferencia? Que uno se encarna menos. ¿Qué hacen ellos? Impiden, primero, que pase un espermatozoide. Por el pH lo varían, destruyen el espermatozoide, pero algunos se escapan. Y viene ese ovulillo fecundado y se topa un aparatejo y va para afuera. Los otros, los hormonales, que cada vez dan más problemas. Y las casas farmacéuticas se van a enojar cuando yo diga esto, pero yo tengo, no voy a decir nombres, pero anticoncepción hormonal que me provoca sangrados, que me provocan quistes de ovario, y entonces tiene sus bemoles.
Los anticonceptivos. Hay anticonceptivos que tienen una cantidad de una hormona X, otros que tienen 2 hormonas, otros que tienen todas que llevan a ese famoso crecimiento endometrial. Pero también los anticonceptivos hay que utilizarlos para no solo planificar, regular sangrados, quitar problemas hormonales como hirsutismo, como acné, como obesidad, porque hay pastillas que ayudan a disminuir eso y hay pastillas que fomentan eso. Así como ve, la variedad es enorme. Ahora hay otros métodos y le voy a resumir rápidamente. El Implanon, que actúa como un anticonceptivo tipo DIU hormonal. Ahora se ha popularizado que chiquillas desde los 13, con autorización de los padres, sin autorización de los padres, se lo clavan, el Implanon. ¿Qué problemas me da? Primero, por un lado, sí, proteger a la chiquita que no quede embarazada temprano, pero les da cierto grado de libertinaje. Claro. Segundo, veo a cada rato tengo que estarlo sacando porque les da sangrados importantes. Tenemos el anillo. El anillo es una ruedita que se pone con el proceso menstrual y se quita a los 21 días. Eso actúa como un anticonceptivo tomado, pero tópico, está ahí puesto. Funciona bien. Es un método válido. Tenemos el preservativo. El preservativo tiene una doble finalidad. Una prevención de enfermedades de transmisión y prevención de que la eyaculación se quede dentro de una bolsa. El problema, que es comunísimo, y voy a hacer algo gráfico, es que el muchachito, el poco ducho, el poco avesado en estas, agarra el preservativo y este es el miembro, lo hace aquí, pero era al revés. Pero hizo acá, el miembro tiene una lubricación en la cual va un montón de espermatozoides y donde le da vuelta se lo inocula directo. Otro, preservativos vencidos, porosos. De ahí que y después viene lo que yo siempre he aborrecido y he dicho que no lo usen por los efectos secundarios, no solo durante el uso, sino al dejarlo, que es el gestágeno inyectable. Así que le resumí así a grosso modo lo que hay y las consecuencias del uso. Claro. Bueno, y esto es importantísimo, doctor, que podamos exactamente aclararlo, identificarlo y describirlo de esta forma para que la gente entienda y conozca, ¿verdad? Porque ciertamente hay un desconocimiento demasiado amplio, incluso hasta desde el área profesional, ¿verdad? Porque como te explicaba ahora antes de empezar a grabar, uno tiene un conocimiento también en la parte farmacológica, farmacocinética o farmacodinámica. Sin embargo, hay aspectos muy importantes antes de poder, en mi caso como farmacéutica, recomendarle a una persona, por ejemplo, alguien que llega la primera vez a empezar su anticoncepción. Entonces, hay muchísimos factores que también van a influir en la escogencia de ese anticonceptivo. ¿Vos crees que siempre debería ser importante cuando se empieza una anticoncepción, una valoración primero del especialista antes de llegar a comprar el que la amiga usa, que la mamá le recomendó, que el papá pasó y se lo compró porque la chiquita evitarle un embarazo, que además, como dijiste también, y ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante sobre las otras consecuencias del libertinaje que genera el planificar porque no voy a tener bebés, ¿verdad? Pero en este caso específico, será importante primero que sea abordado por un especialista que pueda verificar ciertos otros factores antes de recomendar o comprar un anticonceptivo. Doctora, no es que sea recomendable, es que es legal. Y le voy a explicar por qué es legal. El dar cualquier medicamento tiene que tener un sustamento, tiene que tener una base para evitar demandas o evitar hacer daño a una persona. Hay personas que no pueden tomar un anticonceptivo.
tras bambalinas habíamos hablado de problemas cardíacos, vasculares, idiopáticos, alérgicos, oncológicos. Y el que una persona de una farmacia con toda la buena voluntad quiera prescribirlo sin haber sido valorado, conlleva responsabilidad legal. Segundo, la razón de una valoración antes de usar un mecanismo es también para indicarle cuál es el idóneo para esa persona. Porque si usted llega a la farmacia, enójense conmigo, compañías farmacéuticas. Vea, porque es lo que yo veo, lo que yo vivo. Claro. ¿Qué receta una especialista en farmacia a una persona que llega por primera vez? Le va a recomendar las éticas, recomienda lo mejor, lo más acorde a la persona, pero no todo el mundo es ético. Entonces, si las compañías farmacéuticas que son tiburones llega y van a la compañía, a la farmacia y le dicen, vea, con que ustedes me vendan tanto, le damos tanto gratis, entonces pueden estar recetando una chatarra, pero con tal de ganarse ese plus, van a darle a la paciente esa chatarra. De ahí que hay muchos bemoles, porque vivimos en una jungla comercial que impacta en muchas razones. Y si esto me lo van a oír visitadoras médicas, especialistas en farmacia, colegas, me van a decir, qué carajo para tenerlos bien puestos, para decir las cosas como son. Pero yo a estas alturas de la vida, lo digo todo, por la experiencia. Tengo años de tener experiencia. Claro. Y he vivido y he visto que me lleguen pacientes con una reacción anafiláctica a un medicamento, llámese anticoncepción, pacientes que agravaron una patología previa. Y porque vivimos en un país muy bueno. Muy permisivo en algunas Y permisivo, cosas. no pasa más. Le cambia uno el tratamiento, le da y no pasó a más. Pero eso llevaría involucrado procesos legales. Claro, claro. Bueno, en la parte farmacéutica, por ejemplo, en lo que es anticonceptivos, ¿verdad? Sabemos que, pues, por un derecho de las mujeres, tienen que ser de venta libre, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros no podemos oponernos. No creas que muchas veces uno como farmacéutico y por la ética pasa mucho, por ejemplo, con la pastilla del día después. Uno como ética trata de preguntar, abordar, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto que la gente va a decir, no, mire, es que, o sea, usted no puede decirme a mí que no, porque yo es un derecho como mujer, necesito que me lo venda. Incluso, digamos, a mí me ha pasado desde mi experiencia en la parte comunitaria, en alguna ocasión llegó una señora a aplicarse la inyección. Entonces me dice, necesito que me ponga la inyección que me ponen cada mes. Entonces yo le hago unas preguntas y se enoja, dígame que no me la quiere poner y esto. Entonces sí, no creas, siempre también lastimosamente nosotros también tenemos las manos un poco atadas porque ese derecho, ¿verdad?, hace que tengamos sí o sí que venderlo. Claramente la importancia que yo quisiera es recalcar si es realmente importante que primero esa persona, antes de empezar la anticoncepción, vaya a una valoración ginecológica, ¿verdad? Para que sea exactamente tomado en cuenta toda su historial clínico, porque nosotros como farmacéuticos incluso la gente llega y nos miente, ¿verdad? Claro. Me ha pasado que llegan y se van a aplicar mujeres de más de 40 años a aplicarse la inyección y tal vez le pregunto, ¿cuándo fue su última menstruación o cuándo se puso la última? Ay, no me acuerdo. Entonces ahí también cae sobre nosotros, ¿verdad? Un peso, porque si esta paciente queda embarazada y me demanda porque yo le puse el anticonceptivo y ella va a decir, está mal puesto, ¿verdad? Entonces hay un montón de aristas y de cosas importantes, ¿verdad? Que lastimosamente también como farmacéutica nos atan de poder aplicar, ojalá, eso, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Y seguro también voy a ser un poco criticada, deberían venderse con receta médica, como debería ser la mayoría de medicamentos o todos en realidad. Doctora, pero voy a interrumpirla
porque esto lo he dicho a los visitadores, que si sabemos que es de venta libre y que todavía no hemos llegado a la demanda, que se va a llegar, la farmacia debería de protegerse. ¿Cómo? Con un formulario en que al final la farmacia no se hace responsable de los efectos secundarios que pueda causarle un anticonceptivo. Y ahí se Sería lo ideal. mitiga un montón de problemas. Claro, sin duda alguna, créame. No, y es que es una salida legal porque, a ver, a veces hacen cambios rarísimos porque echa la ley, echa la trampa. Ahora, científicos, se les ocurrió la receta del antibiótico. Y eso, las salidas son ahora miles. Vea, yo veo, vaya usted a una farmacia, o usted es farmacéutica, y ve el montón de recetas que dice, no tengo conexión a internet. Se lo tienen que dar. Se lo tienen que dar, es legal. Entonces, no se metieron a la firma digital, no, se brincaron todo eso. ¿Cómo haces vos en los chiles de Opala que no hay conexión, que el celular ni siquiera entra para hacer un antibiótico que es de necesidad inminente? No tiene lógica, no tiene lógica. Sí, eso es para profundizar realmente, porque sí te digo, bueno, al menos, bueno, yo tengo ya hace más de un año de no hacer la parte comunitaria, estoy con la institución, con la caja, entonces pues ahí no tengo que pasar por ese filtro, ¿verdad? Es totalmente otra metodología para despachar un antibiótico, pero bueno, mientras estuve, te soy sincera, nunca vi esa irregularidad. Si la hubiera visto, créame que yo la denuncio porque eso no es ético dentro de nuestra profesión, pero claramente sé que también, ¿verdad? Hay ciertos aspectos o limitaciones que puede ser que eso suceda, pero bueno, eso ya es profundizar en otro tema, ¿verdad? Que ciertamente tiene muchísimo. Se las trae, sí, todo eso se las trae, pero totalmente. Sin desviarnos de lo que aquí venimos a hablar con respecto a la anticoncepción, la cantidad de métodos son muchos. Lo importante es la prevención. Ahora bien, tocamos un tema de qué es el libertinaje, pero ¿qué es mejor? Que una chiquilla de 13 años esté protegida o que esa de 13 años venga con una panza. Tiene razones lógicas. Claro, claro. Ahora bien, yo a las chiquitas, jovencitas que me llegan, que no son pocas, primero trato de orientarlas a lo que corresponde un paso tan importante como la planificación en una niña de 13 años. Pero yo le digo, generalmente vienen acompañadas, porque cuando vienen solas yo no me siento a gusto, no me siento a gusto. Pero cuando vienen acompañadas y la madre presente, yo le digo, vean, usted va a planificar para impedir un embarazo. ¿Quién tiene que saber que está planificando? Usted. Pero su pareja, el noviecito, hasta el sugar, porque de todo se ve, tiene que saber que usted no planifica. Entonces, lo obliga a usar un método barrera para prevenir los contagios. Porque si ya está tomando un anticonceptivo, el otro felizmente va a hacer lo que hace, claro, y puede contaminar a una pobre chiquita. Claro, claro. Sí, en ese caso ya entra esa parte que quería también que abordáramos un poco sobre las ITS, sobre enfermedades, ¿verdad?, infectocontagiosas, que también hay una gran prevalencia en ese tipo de enfermedades porque se atienen a que planifico, pero es que no entienden que la planificación es para evitar un embarazo. Nada más. Y el resto es un tortón. Nada más, exactamente. Es un tortón, realmente. Doctor, aparte de esto que es tan importante, una de las incluso preguntas que yo me he hecho, porque incluso siendo farmacéutica, pues todavía no he logrado respondérmela, pero tal vez usted me pueda ayudar. ¿Cuántos años
en la vida de una mujer puede planificar sin tener un riesgo mayor? ¿O sí existe como alguna edad límite o una cantidad de años límite, no sé, 10, 20, 30 años, en que la mujer diga, bueno, ya no puedo planificar? Porque sabemos que hay iniciación de planificación de chicas sumamente jovencitas, 11, 12 años, y que eso no tenga una consecuencia más en su salud, ¿verdad? Ok, todo varía con la condición hormonal de la persona. A mí me llegan pacientes de 45 años que toman anticonceptivos, pero anticonceptivos selectivos. Acuérdense que hay una cantidad que no tienen estrógenos, que no tienen tal cosa, etc. Ese tipo de planificación va acorde a su capacidad hormonal. Porque si estamos en un periodo de transición, ya no usamos anticoncepción, usamos tratamiento de reemplazo. Entonces cambiamos una cosa por otra. Claro, claro. Pero la edad depende de cada condición física. Yo tengo pacientes de 50 años que todavía toman pastillas. Esos tabúes de que la pastilla da cáncer, eso no. Pero la pastilla agrava algo, eso sí. La preexistencia es la que hay que tener cuidado. Es ahí donde tenemos que tener más cuidado. Sí, esto es sumamente importante porque lo que te explicaba al inicio, como farmacéutico, cuando uno no logra conocer ese tipo de factores de un paciente, ¿verdad? Es ¿No puede recomendar? Difícil, no puede recomendar. Para mí, exactamente, digamos, si ese ha sido un tema de controversia con mis colegas en un grupo que tenemos ahí, porque yo les digo, para mí, yo no siento ético recomendarlo porque yo no conozco todo el historial clínico de ese paciente. Entonces, se omiten muchísimas informaciones que son de suma importancia para poder exactamente recomendar, porque ciertamente decías, hay diferentes tipos de anticonceptivos, ¿verdad? Los combinados, que son de progestágeno y son estrógeno, o los de solo progestágeno, que incluso hay varios principios activos diferentes, o sea, varios progestágenos o diferentes fuerzas de los medicamentos, de las concentraciones de los anticonceptivos. Entonces, todos esos factores van a influir en ese organismo. Es importante entonces, para recalcarlo, porque eso es lo que a mí me encanta y desearía que la gente entienda. Es sumamente importante entender que la anticoncepción debería ser individualizada. O sea, no darle a todo el mundo lo mismo. No, totalmente. Sino que cada organismo de la mujer necesita un algo anticonceptivo específico. Doctor, me encanta este tema y me encanta tenerlo aquí. Realmente. Mucho gusto. Mucho gusto. Doctor, además de eso, ¿qué consejos nos puede dar usted, por ejemplo, a las mujeres cuando están iniciando este tipo de anticoncepción? ¿Qué consejos se le puede dar a la juventud y a las mujeres maduras también que están con anticoncepción? Vos, bueno, me dijiste que también depende de la salud de esa persona, la salud hormonal, ¿verdad? Porque ciertamente, bueno, en mi conocimiento, se supone que después de los 40 años ya hay más riesgos cardiovasculares y más si la paciente fuma o qué sé yo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos podés dejar, qué nos podés regalar de más como una perla de consejo para este podcast que, bueno, me encanta de verdad poder tratar este tema? Como nos vamos a ubicar con el anticonceptivo oral, que es lo más común, que es lo más barato, que la accesibilidad es bastante fácil, ya sea que lo compre o que se lo dé la institución. El serio problema es por las edades y por la idiosincrasia de cada paciente. ¿Por qué? Porque si yo pongo una güila de 14, 15 años a tomar anticonceptivos, se le olvidó, le cayó mal en la panza y sobre todo el olvido. Entonces empiezan las mezclas de que al día siguiente me tomo 2 y que si fueron 3 días me tomo 3 y ahí viene la pifia, ahí viene la irregularidad y viene el desbalance también hormonal en el cuerpo. Claro. Esa es una contraindicación porque la religiosidad para la toma es muy difícil.
ocurre ya en gente madura. Ahora una chiquilla. El Implanón, que ha sido como ahora la varita mágica de la caja, porque es un producto caro. Estamos hablando de 100,000 pesos. Entonces acuden a la institución a que se lo pongan. Pero los efectos secundarios son bastantes. Y el problema es la aplicación. Curiosamente, hoy me llegó una paciente que tiene el Implanón, que ya tiene varios años y hay que sacarlo. Entonces uno revisa el brazo y trata de tocar el tubito. Pero hay X personas que lo meten intramuscular. Y yo termino después buscándolas en las amígdalas, porque migra por todo lado. Entonces tengo que abrir la piel, disecar y encontrarlo. Eso es subcutáneo. Tiene que estar a 3 milímetros de la piel. Esta chiquilla que me llegó con 18 años, doctor, ¿y cómo hago para quitármelo? Voy a tener que bucearlo. Pero es un método que se puede generalizar. Y entonces obviamos el olvido y tenemos la seguridad. Porque en los dispositivos, en el anillo, a veces las carajillas vienen y se lo sacan. Y entonces, para agarrar al novio, para muchas razones. En cambio, eso no, porque no se lo pueden sacar. Entonces le da seguridad, sobre todo a las primerizas o que no son muy responsables. ¿Sería un buen método para empezar? Yo diría que sí, aunque nos da a veces problemas menstruales. Claro, sí, de hecho es una de los efectos secundarios que he escuchado que muchos pacientes más comentan, que es el sangrado, ¿verdad? Y es la afiliación al método es el que más se tiene que quedar. Claro. Doctor, y como para también desarrollar acá en este podcast, porque esa es otra de las consultas que nosotros como farmacéuticos tenemos mucho en la farmacia comunitaria, la píldora del día después. A ver, ¿cómo usamos la píldora del día después? La píldora del día después va a decir que está matando a alguien, pero lo mismo la anticoncepción, porque la píldora del día después, a ver, ¿cómo ocurre el embarazo? Entra un espermatozoide y un ovulito viene navegando, la trompa chupándoselo. Entra en la fimbria y eso lleva horas. Y como a la mitad de la trompa, ahí se agarra con el espermatozoide. Y luego viene, de ahí empieza a ver los cambios, amórula, etcétera, etcétera, se va desplazando a implantarse en la pared endometrial. Entonces, ¿qué pasa cuando esa pared endometrial está lisa? No hay un endometrio grueso, no hay una vascularidad para que lo alimente. ¿Ves? Ni siquiera se nota. Pasa directo. ¿Eso ocurre con un anticonceptivo normal? Con respecto a la píldora del día después, porque sí me han hecho esa consulta. Por supuesto que al inicio tuvimos un montón de educación y todo esto, porque antes era de venta controlada, ahora claro. No, ahora está por teléfono ya. Sí. Pero sí, digamos, a uno le preocupa un poco por obviamente esa concentración tan alta, esa carga hormonal, ¿verdad?, tan pesada. ¿Cuántas veces puede realmente usarla una mujer durante un año, por ejemplo? Porque te lo voy a decir desde mi parte, ¿verdad?, farmacéutica. He estado en lugares donde ha habido clientes que llegan hasta 3 veces en un mes a comprarla. ¿Tiene ese uso así tan irracional o tan desmedido del medicamento vea, alguna consecuencia? Vea, irresponsabilidades, vagabundería, mea culpa, ignorancia, todos son ingredientes para que se estén zampando la pastilla a cada rato. No, la pastilla se toma en una época fértil. ¿Tiene relaciones?
durante los primeros 10 días, ¿por qué se la toma? O faltándole 5 días o 10 días para venir la regla. Es en ese gap del día 12 al día 18 en que hay un riesgo. Entonces ahí, que se tome la pastilla mensual, es una responsabilidad de ella, porque eso es como una emergencia de un SAFIS, de que me rodaron, de que me violaron, de que se me olvidó tomármelas. No es para estarlo usando, No, porque incluso he tenido clientes o pacientes que están tomando su anticoncepción normal y como se les olvida un día, van y compran la píldora del día después. No, eso es una irresponsabilidad y eso no le va a servir. ¿Y si tiene alguna consecuencia en Podría tener efectos secundarios, sí, claro. Y a largo plazo, una mujer que se acostumbra entonces a estar tomando la píldora del día después porque le da pereza planificar, por ejemplo, de forma ordenada y organizada. Es que son cargas hormonales inadecuadas que pueden alterar endometrio, pueden alterar la función ovárica, puede tener efectos secundarios de otra índole. Es una emergencia. The pill of the day after es tomémosla porque fue en un caso excepcional. Pero la alcahueta que va, dice usted 3 veces en un mes, no quiero ni saber de ella. Exactamente. Eso es parte de lo que nosotros como farmacéuticos vivimos en el día a día, doctor, y que desgraciadamente, no sé si está bien, desdichadamente, tenemos que suplirla, claro que sí. La necesidad, porque si no, pues viene también una demanda, porque estamos violentando un derecho de la mujer y esto y lo otro. Entonces, pero sí me encanta y me gusta esto, que se quede muy claro, por supuesto, a cada una de las personas, de las audiencias, ¿verdad? Que ciertamente tiene efectos en el endometrio, como decís vos. A corto y largo plazo. Exactamente, entonces no es para estar tomando a cada rato, es exactamente como indica el doctor. Es un medicamento que se utiliza para una emergencia, no es para cuando se me da la gana, ¿verdad? Y esto es sumamente importante porque tenemos también, doctor, la problemática de que llega mucho adolescente sin su encargado y hay que vendérselo. Por supuesto. Entonces, también ahí es donde uno se alarma por ese uso incorrecto de este medicamento, que muchísimos jóvenes llegan y lo compran para la amiga, y la amiga y de repente lo tomó varias veces al mes y están empezando. Y esas cargas hormonales en esos organismos tan jóvenes, a un largo plazo... Tiene un costo. Tiene un costo. Y en alguna otra oportunidad, si hablamos del tema, vamos a tocar un tema bien escabroso, que es cuando falla todo. Créame, y le puedo dar 1000 ejemplos. Créame que lo vamos a tener aquí 1000 ejemplos para que vea cómo ocurre, qué es lo que se hace, la cantidad de gente que lo hace. Si usted no tiene idea, no tiene idea. Me imagino. Doctor, para terminar, ¿algún consejo que quiera darle a nuestra audiencia de consejos farmacéuticos para que ya quede como más amarrado? Resumido. Este tema? No, simplemente que la anticoncepción es una responsabilidad que tiene que ser primero evaluada la paciente, porque se puede hacer un daño con la anticoncepción, que suena raro. Y no solo el daño de efectos secundarios, sino de otras cosas más, que van a la par, como lo hablamos, de que no solo para planificar, sino que también hay que usar para prevenir. Y que por favor no se automediquen. La automedicación nunca es buena en ningún medicamento. Totalmente. Y para eso existen profesionales, la gran mayoría por dicha son excelentes, son éticos. Hay excepciones como en todo, que lo que hacen es complicar las cosas. Claro que sí. Y gracias a Dios que existe la planificación. Un último punto, y yo sé por qué razón no ha habido una regulación de la anticoncepción. La liberación del uso del anticonceptivo tiene una finalidad: prevenir
la sobrepoblación. Porque al Estado no le importa si usted puede alimentarlo, si no puede, va a tener 5 chumiquillos corriendo ahí que no puede ni darles de comer. Eso no le importa. Le importa las cargas sociales y demás. Pero estamos dando ya una vuelta a eso. Cada vez nacen menos. Está disminuyendo la cantidad de nacimientos y aumentando los roquitos. Esto va a ser de aquí a 10, 15 años un país de viejitos. Sí, de hecho. Porque aumenta la edad en que nos vamos y nacen menos. Entonces, ¿para quién es una mayor carga al Estado, al erario y demás? El viejito. Claro. No produce. Que fueron los que aportaron, que dieron todo, sí, que son los que más tenemos que cuidar, pero no aportan. Y entonces es un país que tiene que ver qué hacer. Modificar otro montón de cosas. Todo ese montón de cosas. Bueno, este fue un capítulo más de Consejos Farmacéuticos, doctora Muñoz, con este gran invitado, el doctor Mario Valenciano. De verdad espero que haya sido de mucho provecho, que hayan obtenido información bien importante y relevante para ustedes y que sigan los consejos que el doctor nos aportó y todo ese conocimiento que lo podamos aprovechar de verdad. Les agradezco mucho y doctor, una vez más, muchísimas Gracias por la invitación. Quedo muy agradecido y cuando quieran de mi humilde opinión, igual, claro, ahí estaré. Encantada de tenerte por acá, ojalá un montón de veces más y nos despedimos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.